Pues ni modo, nos adaptamos todavía con el micrófono. Buenas noches a todos, también a los que nos ven por internet. Hoy hemos tenido una muy buena lluvia en Guadalajara, en Zapopan, y estamos todavía esperando que lleguen algunos, ¿verdad? Pero vamos a ir comenzando con el tema de hoy porque todos estos temas son para un estudio muy amplio, muy arduo. Sin embargo, pues en estas conferencias vamos dando las partes básicas. Después, a través de pequeños retiros, cursos, pues iremos profundizando y también sobre la práctica ya de cada quien. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que se conoce como Kundalini. Yo creo que alguna vez hemos escuchado esta palabra y es importante que de alguna manera comprendamos cuál es el sentido de esta simple palabra, ¿no? Que tiene más un origen sánscrito, oriental, y que también de alguna manera vamos a encontrar varios tipos de significados. Pero el maestro Samael nos habla de que Kundalini, para comenzar, es una palabra que deviene de kundartiguador, de kunda, que significa kundartiguador, y lini, que significaría fin, significando con esto fin de un órgano antiguo puesto en el ser humano llamado kundartiguador, o que representa también en forma simbólica y en lo que sería la forma energética nuestra, la famosa colita que lleva el diablo que decíamos, ¿se recuerdan? Entonces, vamos a mencionar primeramente, y como una introducción y una inspiración sobre todo, invocando mucho a esa fuerza femenina del universo, a esa madre divina que los orientales llamaron Kundalini, y que también recibe a nivel de otras culturas nombres maravillosos como Isis, María, Ramio, Ceres, Insoberta, Estela Maris, Nuit, etcétera, ¿verdad? Nombres que siempre van a hacer alusión a ese eterno femenino del cual está compuesto también este universo. Decíamos en clases anteriores que no podríamos jamás negar la fuerza femenina del universo ni la fuerza masculina del universo. Pero el maestro Samael nos explica que Kundalini es la fuerza eléctrica sexual dentro de nosotros, el agua que contiene el fuego, mencionábamos, y que está dirigida totalmente por la Madre Divina. Cuando nosotros empezamos a conocer estos temas, vamos entendiendo. ¿Sí me escuchan? Porque el micrófono en internet se oye muy bien, pero no sé si aquí con los ruidos de lluvia, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que cuando empezamos a comprender estos estudios maravillosos, realmente uno se extasía. Creo que esa es la palabra que podemos utilizar, uno se extasía al comprender que todas las culturas manejaron esta enseñanza en su parte más elevada. Y recordamos, por ejemplo, aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres en la antigüedad, con una veneración muy especial a ese eterno femenino. A nadie se le ocurría en la Roma de los antiguos Césares, se dice, pues realizar actividades de gobierno, ni mucho menos, si aquellos fuegos de los templos sagrados que las vestales custodiaban se apagaban, ¿verdad? Se suspendían todas las actividades y entonces el fuego era vuelto a encender, porque representaba la llama viva que cada uno de nosotros somos también, y que al estar dirigida esta energía creadora por nuestra bendita Madre Divina, pues es ella la que nos toma de la mano y nos va llevando por este camino que en las culturas antiguas y que bajo muchos símbolos finalmente se conoce como el camino de la iniciación. Buenas noches, bienvenida. Estábamos mencionando que hoy vamos a estudiar lo que es Kundalini. Decíamos que es una fuerza dentro de nosotros electromagnética, es ese magnetismo, es ese fuego en nuestro interior, pero que va siempre dirigido, gobernado por nuestra Madre Divina.
Es decir, es ese símbolo materno que provee a sus hijos de la leche, del alimento, hasta que ese niño puede crecer. Por eso es que tanto como es afuera, como es adentro de nosotros, y en lo pequeño podemos ver lo grande del universo, nos vamos a dar cuenta que a semejanza de cuando un niño nace, ¿verdad?, no podría sobrevivir sin el auxilio materno, pues igualmente nosotros no podríamos realizar el trabajo de la iniciación sin el auxilio materno, sin el auxilio de nuestra Madre Divina. Es ella la que ha creado de cierta manera, o bueno, no creado, porque obviamente son esas dos fuerzas, pero es a través de la Madre Divina que se gesta, ¿verdad?, ese nacimiento segundo, decíamos. Y Kundalini, mencionábamos, es una palabra que aunque tiene y reviste muchas, en las investigaciones que uno pueda hacer, pues varios significados. Vamos a decir que el maestro Samael nos hablaba del famoso órgano kundartiguador, aquel que en la época de la Lemuria fue puesto en el ser humano para estabilizar las energías de la tierra. Ya de esto vamos a hablar después. De alguna manera, aquella tierra en volcanes y en erupciones, pues hubo necesidad, se puede decir, de que aquellos seres superiores hicieran este experimento humano, vamos a decirlo así, pero nos dicen que daron las consecuencias, ¿verdad? En otra manera lo podemos encontrar también en aquellos mitos, en aquellos pasajes bíblicos que siempre hacen alusión al hombre y la mujer original, aquellos primeros padres, ¿verdad?, de los cuales nacimos todos, y que ya sea a través, por ejemplo, de Adán y Eva, pues nos va a simbolizar siempre que aquellos grandes padres nuestros, ¿verdad?, o, bueno, nuestros orígenes, nuestros primeros padres, que no se confunda con el Padre Nuestro de la oración, pues fueron tentados, digámoslo así, por aquella serpiente negativa que les dijo: bien sabe Dios que si coméis del árbol del bien y del mal, seréis como dioses, sus ojos se abrirán y seréis como dioses. De alguna manera todos estos relatos nos hacen alusión siempre a una sabiduría tan profunda que está dentro de nosotros también. También podemos recordar a Pandora abriendo la famosa caja prohibida, ¿verdad?, siendo la fuerza femenina la que tentó, se dice. Sobre esto, bueno, hay mucho que comprender también. Podríamos decir que ciertamente la mujer, como parte femenina, siempre va a llevar dentro de lo que es el trabajo alquímico la fuerza de ser ese termómetro, ¿verdad?, de ser ese termómetro que ayuda a levantarse al hombre. Pero también es cierto que ahora que estudiemos Kundalini vamos a comprender un poquito más ampliamente que ese árbol del bien y del mal se haya establecido sobre lo que sería nuestra columna vertebral como representación, ¿verdad?, de esa vara que crece, que nace, de ese árbol en donde conocemos en la vida humana el bien y el mal. Si recordamos la carta número 6 del tarot, decíamos, allí se halla el ser humano todavía dentro de las aguas de la vida, ¿verdad?, con su mano al revés, izquierda sobre derecha, por un lado la mujer que le ayuda, por otro lado la mujer tentadora, y él en la indecisión de saber para dónde caminar. El bien y el mal finalmente pues se da en esta generación que mencionábamos de una sexualidad normal, en donde con dolor muchas veces aprendemos justamente el bien y el mal, ¿verdad? Ya después, pues podemos decir que a nivel mental tenemos muchos conceptos, unos coinciden, otros no coinciden sobre lo que es lo bueno y lo malo, pero ya estamos hablando de lo correcto y lo incorrecto. En realidad, este árbol de la vida, pues nos va a llevar, como dicen, ¿verdad?, una vez que lo comes, pues a que esa conciencia se duerma. Por eso el símbolo de la manzana, ¿verdad? Hasta en Blancanieves quisimos poner el dibujito, ¿verdad? Porque es verdad, ¿no? Es morder esa manzana, siempre con una promesa, entre comillas, y caer en el sueño de la conciencia. Entonces decíamos que Kundalini, como nuestra Madre Divina, en el nombre oriental o sánscrito, es la que nos puede llevar de la mano a ese nacimiento segundo, es la que nos conduce
por la escala del camino de la iniciación. Esa es la verdadera iniciación. Todo lo demás, escuelas esotéricas, filosóficas, sirven como plataforma para que podamos conocer el trabajo. Pero una vez comprendido el trabajo, se le decía a aquel buscador de la verdad, de la gran verdad: eres imitatus, esfuérzate en ser adepto, ¿verdad? Es decir, ahora imitamos. Mientras nosotros no conocemos la sexualidad superior, nosotros vivimos, decíamos, en esas leyes de evolución, involución, retorno, recurrencia, karma, etc. Pero cuando nosotros conocemos el camino de la iniciación, entonces tenemos que esforzarnos por llegar a la maestría, aquí y ahora dentro de nuestro camino de iniciación. Y como nos dice el maestro Samael, en esta época que ya no existen las escuelas superiores, donde los maestros dirigían de una forma sabia a sus discípulos, pues lo único que podemos encontrar, como dicen los budas, a los maestros de compasión, a veces aquellos que nos enseñan, ¿verdad?, inconscientemente, pues a base de palo o a base de lo que sea, o con un amor fraternal, pero finalmente el camino es de nosotros, ¿verdad? Y entonces nos dice el maestro Samael: la iniciación es tu propia vida. Escribe sobre la vara, mídete sobre la vara. Aquellos egipcios, ustedes van a recordar que cuando pasaban a través del rayo de la muerte, ¿verdad?, cuando desencarnaban, decían que eran llevados por esa barca, ¿no?, para ser medidos, procesados en ese juicio final, en donde a través de la vara iban a ser medidos, iban a ser pesados sus corazones, iban a ser pesados sus riñones, bueno, iban a ser medidos en todos los símbolos de nuestra anatomía oculta. Que a mí me midan la columna vertebral físicamente o el hígado físicamente no tendría ningún sentido. Tendría sentido cuando nosotros comprendemos que nuestra anatomía oculta encierra ese oratorium de los antiguos alquimistas, en donde vamos a crear a ese hombre superior, o en donde vamos a crear ese nuevo nacimiento. Entonces sí podemos entender que vamos a ser medidos en la columna vertebral, pesados en el corazón, revisado nuestro hígado, que no haya ni una sola pasión más, ¿verdad? Como al Cristo a quien se le clava esa última lanza de Longinus y de su herida brota sangre y agua, mostrando que está limpio de pasiones, de apegos, de todo. Y los riñones siempre mostrando la balanza, ¿verdad? La castidad también. Entonces, ahora vamos comprendiendo, decíamos, pues en base a que nos vuelven a enseñar este lenguaje de la conciencia a través de grandes seres, pues el camino, esa verdad a la que nosotros, cada uno de nosotros, pues tenemos que conquistar. Entonces Kundalini es nuestra Madre Divina, pero también es el fuego serpentino, que siendo que se conduce por la columna vertebral, siempre fue simbolizado a través de esa serpiente sagrada. Hemos de decir que existen dos tipos de serpientes, el símbolo positivo y el símbolo negativo. Como símbolo positivo de una serpiente vamos a encontrar, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿verdad?, aquel jugador de malla del juego de pelota que al ganar era premiado con la muerte, con la decapitación. Ustedes van a decir: ay, Dios mío, yo no quiero ganar, ¿verdad? No, yo ni voy a jugar fútbol por ahí porque no se les ocurra. Nada tiene que ver el deporte actual con el juego sagrado de los antiguos mayas, en donde en un escenario entre la lucha del bien y el mal, ¿verdad?, de los opuestos, si el vencedor era ese guerrero que conocía esa iniciación, su mayor premio, su mayor anhelo era ser decapitado, que quiere decir llegar a morir psicológicamente. Y entonces de su cabeza
salen 7 serpientes. Esto, ¿quién lo puede entender si no conoces el lenguaje de la conciencia? 7 serpientes porque Kundalini es séptuple en su constitución, porque nosotros somos séptuples en nuestra constitución. Tenemos 7 cuerpos, más otros 3 superiores, hasta llegar a eso que conocemos como el Ein Sof, el absoluto.